acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, y 7 ministros de Estado más para brindar una conferencia, un pronunciamiento respecto a algunas medidas y normas sobre el estado de emergencia decretado por el coronavirus en nuestro país. En breve, el presidente de la República dará alcances luego de la reunión sostenida con los ministros de Estado aquí en Palacio Señoras de y Gobierno. señores, muy buenas tardes. A continuación se da inicio a la conferencia de prensa del señor presidente de la República. En esta ocasión acompañan al señor presidente, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, la ministra de Economía y Finanzas, el ministro del Interior, la ministra de Salud, el ministro de Agricultura y Riego, así como la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por participar en esta conferencia de prensa donde queremos dar algún tipo de información complementaria al que dimos ayer en el mensaje a la Nación. Ayer a las 8 de la noche hicimos conocimiento de todo el país de 2 documentos. Un decreto supremo donde declarábamos emergencia por 15 días al país y un decreto de urgencia con algunas medidas de carácter económico para atender esta emergencia. Las normas que formalizaron ese anuncio salieron alrededor de las 10 de la noche. Y como está establecido en nuestra legislación, son ya de aplicación a partir de hoy día. Obviamente sabíamos nosotros que al formalizar estas normas ayer muy tarde en la noche, recién el día de hoy iba a ser un proceso de toma de información de toda la población. Y por eso es que dimos este primer día para que se permita la movilidad de los ciudadanos, porque era el proceso de ir conociendo y acatando este estado de emergencia. Pero el estado de emergencia ya está en cumplimiento y es por eso que todas las instituciones públicas, dando el ejemplo, ya no están funcionando. Miles y miles de servidores públicos ahora están en sus hogares cumpliendo y acatando este distanciamiento social, esta cuarentena sanitaria que hemos planteado por 15 días para poder combatir el coronavirus, el COVID-19. Y esto hay que tomarlo muy en serio. No es un tema que son 15 días de vacaciones, 15 días donde podemos hacer otras actividades. Es 15 días de estado de emergencia para juntos, autoridades, empresas privadas, instituciones públicas, gremios, pero principalmente todos los ciudadanos del país, vamos a combatir este virus que si no lo paramos va a generar mucho dolor, muchas pérdidas de vidas humanas y muchas pérdidas de vía económica. La medida que hemos tomado el día de ayer es una medida dura, es una medida drástica, pero necesaria para evitar tener que asumir costos muchísimos mayores si no tomáramos esta medida. Ya lo hicimos y pedimos una vez la comprensión y colaboración de todos los peruanos y peruanas. De nosotros depende que podamos salvar esta situación en los próximos 15 días. Solamente depende de nosotros, que con responsabilidad asumamos lo que nos corresponde. Aquí el tema, y lo estamos dando el ejemplo incluso en esta reunión, es que tenemos que lograr un distanciamiento entre las personas. Y eso tenemos que hacerlo de manera real. El virus tan contagioso no se transmite solo, no se moviliza solo. El virus se moviliza con las personas. Si evitamos que las personas se movilicen, paramos al virus. Y esta es la intención que hacemos con las normas que hemos dado para estos próximos 15 días. Países que han asumido responsablemente su tarea en torno a esta enfermedad han salido airosos. Los países que no lo han hecho están lamentando cantidades importantes de pérdidas humanas, cantidades muy significativas de pérdidas económicas, pero lo más importante, con un futuro incierto. Nosotros queremos que estas medidas den lugar
a que dentro de 15 días vuelva la normalidad y podamos continuar nuestra senda hacia el progreso y el desarrollo que el Perú está encaminado. Para ello, también hemos contrastado las medidas que hemos tomado con las que están tomando nuestros países vecinos en América del Sur. Hoy a las 10 de la mañana hemos tenido una videoconferencia en la que he participado conjuntamente con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, presidente de Colombia, Iván Duque, de Ecuador, Lenín Moreno, de Paraguay, Mario Abdo, la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, como también el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, ante la imposibilidad de participar el presidente Bolsonaro. Y hemos acordado que juntos vamos a unir esfuerzos, principalmente en 4 aspectos, en los países de Sudamérica. Primero, mantener una coordinación estrecha entre nuestros ministerios de salud. Han tenido una serie de reuniones, pero vamos a hacer una reunión más estrecha para que puedan compartir toda la información y podamos, entre la información que tengamos, tomar las experiencias más favorables y exitosas que tenemos en cada uno de los países para poderlas compartir. De esta manera, vamos también a saber cuál es nuestra demanda que tenemos a nivel de cada país para poder nosotros hacer un listado de requerimientos para hacer una compra en conjunto de los países de Sudamérica en cuanto a equipos y materiales médicos para enfrentar esta enfermedad. Lo estamos haciendo nosotros como país. La propuesta en esta reunión que hemos tenido los países de Sudamérica es que hagamos el listado conjunto y hagamos la compra en conjunto. Así vamos a lograr poder reducir los costos, pero además también reducir los tiempos de entrega. Vamos a sumar esfuerzos y para eso vamos a comprometer la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Luego también vamos, a través de las cancillerías, coordinar las medidas que hemos tomado respecto al cierre de fronteras, porque hemos hecho medidas nacionales unilaterales de cierre de fronteras, pero también lo ha hecho lo propio el otro país. Vamos a cruzar la información para que este procedimiento del cierre de fronteras sea mucho más efectivo en base a la coordinación de los funcionarios de migraciones y de relaciones exteriores de los países, de las fronteras de cada uno de nuestros países. Y luego, por último, vamos cada quien a calcular cuál es el efecto económico que va a tener esta epidemia en cada uno de nuestros países para poder también recurrir que una vez superemos poder contar con el apoyo de organismos financieros como la CAF o el BID, que tienen la mayor disposición de apoyo. En consecuencia, es sumamente importante estos acuerdos porque hay una coincidencia de la importancia de trabajar juntos, porque la gravedad de esta enfermedad, si no es enfrentada con responsabilidad por parte de los países y su población, puede generar daños mucho mayores de las que está causando actualmente. Luego, manifestar que hoy día estoy citando a las 5 de la tarde a un nuevo Consejo de Estado, donde vamos a compartir toda esta información con los diferentes poderes del Estado y organismos constitucionales que conforman el mismo, porque tienen la mayor voluntad de sumar esfuerzos en el mismo sentido. Y luego a las 6 de la tarde tenemos un nuevo Consejo de Ministros en el cual vamos a tomar medidas complementarias para atender esta emergencia. Y quizás la más importante es manifestar que nosotros, con este decreto supremo del estado de emergencia, hemos dispuesto que la gente se quede en su casa. Y hemos, de esta parte, visto empresas muy responsables que han visto cuáles son los mecanismos para lograr ese objetivo. Hemos visto que las instituciones públicas también están haciendo lo propio.
pero hay un sector importante de la población que es vulnerable y que tiene un sistema de vida, de un trabajo diario para poder subsistir. Ese porcentaje importante de la población vulnerable no va a quedar desamparado. Lo que vamos hoy en el Consejo de Ministros es aprobar un decreto de urgencia para aprobar un bono económico para esas familias. Ha hecho un cálculo el Ministerio de Economía y Finanzas y ha determinado que por estos 15 días va a dar un bono económico de 380 soles a las familias para que acaten el estado de emergencia y podamos nosotros, a través de los mecanismos que se están estableciendo, hacer las transferencias correspondientes para que puedan tener los ingresos que van a dejar de tener precisamente en este estado de emergencia. Es muy importante, se supone el cálculo aproximado establece que son alrededor de 9 millones de personas, 9 millones de personas que son de ese nivel de vulnerabilidad que necesitan este apoyo, que están agrupados en diversas familias. A las familias, en función de la información de la base de datos que tenemos en la OMPE, que registra a todos los ciudadanos del país, se está determinando y está haciendo ese control cruz de información para que a la familia, por estos 15 días, demos una asistencia económica de 380 soles para que puedan tener los recursos necesarios de poder cumplir. Entonces, el Estado está cumpliendo con las instituciones públicas, está cumpliendo con las familias y personas vulnerables. Muchos empresarios responsables están cumpliendo también. Lo que pedimos es que todos cumplamos. Depende de nosotros. Podemos enfrentar de manera satisfactoria esta enfermedad tan difícil si cumplimos todos responsablemente. Yo estoy seguro, confío plenamente en la responsabilidad de todos los peruanos, que vamos a salir de este problema de manera satisfactoria, y aquí estamos con los diferentes ministros que están viendo, ministro de Defensa, ministro del Interior, para cumplir estrictamente lo que manda el estado de emergencia, ministro de Agricultura, de Trabajo, estamos monitoreando. Hemos dicho que hay algunas actividades que tienen que continuar para que no haya desabastecimiento. Esa cadena productiva puede trabajar, pero con un control que está haciendo los sectores correspondientes. La ministra de Salud, que ya nos informó que al día de hoy tenemos ya la confirmación de 86 casos, siguen aumentando y van a seguir aumentando. La cantidad de casos positivos va a seguir aumentando dentro de estos 15 días y ahí va a haber la curva declinante si cumplimos. Si no cumplimos, el esfuerzo sería en vano. Y por eso es que vamos a hacer que se cumpla estrictamente, porque queremos que este esfuerzo que estamos haciendo como Estado, como país, como sociedad, realmente tenga el resultado que todos esperamos. Yo les agradezco, y si tuvieran las preguntas, estoy con el Premier como con los ministros aquí presentes para responder y aclarar cualquier duda. A continuación, se procederá a las preguntas por parte de 6 medios de comunicación. Que hay que tomar muy en serio. Iniciamos con Elías Guillén, de Radio Santa Rosa. El Ejecutivo, y que además es importante. Buenas tardes. ¿Cuáles van a ser los filtros que se harán en las fronteras para detectar posibles casos de coronavirus? ¿Y cuánto es el periodo de detención de las personas que se incumplan de la norma que dijo usted ayer en el mensaje de la Nación a las 8 de la noche? Incluido dentro del estado de emergencia dispuesto anoche. El cierre de fronteras es efectivo a partir de hoy a medianoche, es decir, a las 00 horas del día martes. Entonces todavía están ingresando los vuelos el día de hoy. Los pasajeros que ingresen del exterior en esos vuelos tienen que cumplir la cuarentena obligatoria y estamos haciendo el control. A partir de mañana ya no pueden ingresar. Sin embargo, también hemos recibido de parte de peruanos que viven en el extranjero que les es imposible retornar al país en un día. Estamos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores estableciendo un mecanismo para que se recabe esa información en los consulados de los diferentes países del mundo.
y en función de la cantidad veremos cuál es el mecanismo para hacer algún vuelo para traer a esos compatriotas que deseen retornar pero que no han tenido posibilidades. Pero los vuelos comerciales tienen solamente un plazo hasta el día de hoy a medianoche para que puedan ingresar. Lo mismo también se cierran las fronteras terrestres en los países que tenemos vecinos. Siguiente pregunta, a cargo de Evelyn Guaire, de Best El presidente de la Cable. República ha sostenido que los consulados del Perú en distintos países están llevando a cabo la Buen día, presidente. Respecto a los alcaldes distritales, ¿a qué medidas complementarias están facultados, ya que el alcalde de La Molina el día de hoy ha cerrado sus fronteras? Y respecto al transporte urbano, ¿cuáles son las restricciones específicas para mototaxis, taxis y buses? Bien, los alcaldes distritales también tienen que cumplir el estado de emergencia y tienen que colaborar con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno Nacional para el cumplimiento. No puede haber cines, no puede haber restaurantes, no puede haber bares abiertos en un estado de emergencia. Y obviamente quien tiene que hacer cumplir el alcance de este estado son todas las autoridades y en los distritos precisamente son los alcaldes. Ellos se han comprometido a apoyar las normas que hemos dado y lo están haciendo en función de su propia capacidad operativa que tenemos. El caso específico de un alcalde son ya los matices propios de cada autoridad para cumplir la norma, pero los conceptos del alcance de la norma están claramente explicados en el decreto supremo. El día de mañana, porque hasta hoy día se ha permitido esta movilidad para retornar a sus hogares, a sus familias, a sus viviendas, ¿no? Pero obviamente ya mañana no pueden hacer uso porque ya estamos en pleno uso del plazo del periodo del estado de emergencia y en consecuencia ya no pueden circular este tipo de vehículos. Siguiente pregunta, a cargo de Marisol Oropesa, de Radio Nacional. Buenas tardes a las autoridades. Bueno, la pregunta es para el presidente de la República, Martín Vizcarra. Quiero conocer si se va a adoptar alguna sanción, algún tipo de sanción para las empresas de transporte interprovincial que no han adoptado medidas de prevención en estos terminales donde más temprano se ha registrado aglomeración de personas y también largas colas. Y además a la ministra de Salud, por favor, si nos podría detallar un poco más respecto al proceso de recuperación del paciente cero y si la cifra de personas hospitalizadas continúa en 8. Muchas gracias. Bien, mire, el transporte interprovincial de pasajeros está permitido hasta el día de hoy. Hasta hoy, hasta medianoche está permitido. El día de mañana ya no hay transporte interprovincial. La Policía Nacional, en todos los puntos de entrada, salida a las ciudades, controlará esta norma y hará que se cumpla esta prohibición. O sea, a partir de mañana ya no hay transporte interprovincial. La norma ha sido flexible hoy día porque puede ser que haya encontrado a ciudadanos que estén lejos de su vivienda y le damos el día de hoy el plazo para que retorne a su vivienda, para que el estado de emergencia, los 15 días, los pase dentro de su vivienda con su familia. Por eso hemos dado esta flexibilidad hasta el día de hoy. Pero el día de mañana ya no hay transporte interprovincial. Ya saben perfectamente y han sido comunicadas las empresas de transporte urbano interprovincial. En todos los ingresos a las diferentes ciudades estará la policía cumpliendo estrictamente la norma. Había hecho una pregunta a la ministra de Salud. Por favor, ministra. Gracias. Respecto al caso del paciente cero, es el paciente modelo que tenemos de lo que es lo que va a pasar con la mayor parte de casos en las personas jóvenes. Él cumplió su aislamiento domiciliario y cursó con un cuadro de una infección respiratoria leve.
tanto él como su familia y su entorno que estuvieron contaminados con la infección guardaron la etapa de aislamiento domiciliario y han evolucionado favorablemente. Él está de alta. Y hacemos un llamado también a todos los pacientes que van a estar en su domicilio con un cuadro similar. Respecto al número de hospitalizados, sigue siendo 8. Tenemos 3 casos en ventilación mecánica. Uno de ellos que es el sacerdote de 47 años, que está en su estado es reservado. Y también un adulto mayor de 96 años, que está en el Hospital 2 de Mayo, que son los casos más destacados. Nuevamente hacer el llamado a los ciudadanos para que respeten esta cuarentena domiciliaria y evitemos que nuestros adultos mayores, que podrían ser nuestros padres o amigos, resulten en esas condiciones y terminen en un ventilador mecánico. Complementando la información de la ministra, como bien lo ha dicho, quisiéramos que todos los infectados tengan el mismo proceso del infectado número 0 que tomamos conocimiento, como ustedes saben, el día viernes 6 de marzo, ¿no? Ya a 10 días de esa fecha, ya él se encuentra con su certificado que está sano. Y eso no va a ocurrir en la mayoría de las personas que tengan la infección. Pero existe un porcentaje menor que puede agravar su situación. Para ello ya estamos preparados. Tenemos a través de los hospitales del Ministerio de Salud, a través de los hospitales de e-salud, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, ya tenemos un inventario de cuáles son las camas que tenemos disponibles para hospitalización, como también para UCI, para precisamente cuando ya sea de mayor gravedad. Incluso, siendo previsores, también tenemos un hospital que recientemente ha sido terminado, que es el Hospital de Ate, Vitarte, que está siendo adecuado para que pueda también, en caso se requiera mayor cantidad de camas de hospitalización a futuro, sea hospitalización normal o de UCI, podamos también tener toda su capacidad instalada. Es decir, tenemos que prevenir escenarios difíciles, pero en la medida que todos podamos colaborar, esos escenarios pueden ser de menor probabilidad de que ocurran en la medida que todos trabajemos responsablemente por el Perú. Siguiente pregunta, a cargo de Katia Gutiérrez, de Canal N. Presidente, buenas tardes. A los ministros, buenas tardes a todos. Quería hacerle una consulta respecto a si ya se han registrado fallecidos. Lo que pasa es que está circulando por las redes sociales documentos y también hemos tenido acceso de la Morgue Central de Lima de un fallecido de 78 años y otro de 14, que sería sospechoso de haber fallecido a consecuencia de la enfermedad del coronavirus. ¿Esto es cierto o en todo caso a descartarlo? ¿Cómo está el procedimiento o cómo están evolucionando los pacientes que actualmente están identificados con coronavirus? Muchas gracias. Bien, la información la va a complementar la ministra de Salud, no solamente como ministra, sino en su condición de médico. Obviamente sabemos que todos los días hay personas que fallecen en nuestro país por diferentes tipos de enfermedades y seguramente es lo que ha ocurrido. Hay un control bien detallado de todas las personas. Hasta la fecha se ha hecho un control y se ha tomado la prueba hasta el 16 de marzo. La información que tenemos hoy a las 8:46 de la mañana, se han procesado 2.315 muestras para el COVID-19 y de las cuales hay 86 que están positivos. De los 86 positivos ya hay uno que está de alta, que está sano. Y seguramente, y esperemos que la gran mayoría de ellos también, de los cuales hay 8 que están hospitalizados y 3 que están en una situación crítica pero estable, ¿no? En consecuencia, esa es la información oficial, que en cualquier hospital puede haber alguna persona que fallece bajo cualquier
descripción, prescripción médica, eso lo va a poder aclarar la ministra, pero esta es la información que día a día, en horas de la mañana, da el Ministerio de Salud, y sería bueno que todos utilicemos la fuente oficial para poder informar verazmente. Ministra, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, hay una consulta de la morgue en relación a 2 pacientes que han fallecido de neumonía típica y de otros procesos. Es una consulta. Ninguno de los pacientes que tenemos registrados con positividad para COVID han fallecido. Es importante entender que es una preocupación, que investigación de un paciente que tienen ellos y que están preocupados si pudiera o no tratarse, pero no es el caso que ha fallecido alguno de los pacientes que hemos tenido en tratamiento. Y se le está dando todo el apoyo también epidemiológico, porque también aprovecho este espacio para decir que de acuerdo a los protocolos que tenemos, los pacientes que fallezcan por COVID, hay un protocolo que van a tener que ser incinerados. Muchas gracias. Cremación de los pacientes que tienen que fallecen por COVID. Entonces, la preocupación de la morgue obedece al tratamiento, es informativo ahorita. Siguiente pregunta, a cargo de Lourdes Tupac Yupanqui, de Latina. ¿Cómo está? Buenas tardes, presidente, ministros. Todavía se percibe incertidumbre de parte de la población. Algunos, por ejemplo, taxistas que se quejaban muy temprano de que estaban trasladando personal de salud o personas que realmente necesitaban trasladarse y eran retenidos. ¿Se va a aplicar en algún momento el toque de queda, de lo que se habla mucho entre los ciudadanos? ¿Se va a detener a personas por no cumplir con las disposiciones, con las medidas restrictivas? Y mi siguiente pregunta es que si se van a aplicar algunas sanciones a aquellas empresas que están obligando a sus trabajadores a asistir, a continuar con sus labores, o en todo caso les están obligando a renunciar. Gracias. Mire, es lógico y natural que haya incertidumbre. Es completamente comprensible. Es una medida nueva, es sui generis. Antes no ha habido este tipo de medidas. Es parte de la evolución de la naturaleza, del mundo. Este tipo de epidemias, que ya se ha convertido en una pandemia, así calificada por la Organización Mundial de la Salud, ha generado un caos y una alarma a nivel mundial. Uno puede ver las bolsas de valores de los países más importantes del mundo, cómo se desploman, cómo se afectan las economías. Realmente este es un tema muy serio, que hay que tratarlo y afrontarlo con la mayor responsabilidad, y es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando hemos dado estas normas, genera incertidumbres, lo sabemos, pero es ahí donde pedimos la responsabilidad de las personas. Y tengan ustedes la seguridad que si alguna empresa incumple esta norma, será ejemplarmente sancionada. Tenemos que cumplirla. Y que si un ciudadano también incumple, tenemos aquí no solamente a la Policía Nacional, sino a las Fuerzas Armadas para hacer la detención correspondiente. Entonces, tenemos que cumplir. Y yo estoy seguro que gran parte de la ciudadanía que ha tomado con responsabilidad esta decisión, la va a cumplir de manera voluntaria, de manera consciente, porque quiere lo mejor para el país. Pero siempre hay un porcentaje pequeño de la población que puede irresponsablemente pasar por alto las normas que da la autoridad, que es en bien de ellos mismos. Y entonces es ahí donde tenemos que aplicar la fuerza pública a través de la policía y las Fuerzas Armadas. Son casos extremos, pero que no los descartamos. Si alguna empresa incumple, será sancionada. Si algún ciudadano incumple también las normas que hemos dado, tendrá que ser detenido. Pero yo estoy seguro que la conciencia ciudadana va a hacer que de manera progresiva se acate estas medidas, porque saben que es por el bien de ellos mismos. Yo quisiera que me complemente la parte económica de del decreto de urgencia que estamos trabajando para el día de hoy, nuestra ministra de Economía. Por favor, si le pasa. Yo he dicho solamente la parte medular de este bono de 380 soles por los 15 días para las familias vulnerables.
Pero no es solamente eso, como gobierno estamos haciendo inversión importante, que queremos que realmente sea significativa para que sea esta medida exitosa. Ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. Desde el punto de vista económico, nosotros somos conscientes que es un shock temporal y que debido a las fortalezas fiscales que tenemos espacio fiscal para poder atender estas circunstancias. Para nosotros lo primordial es la salud de las personas y el mejor programa económico que se puede aplicar en este caso es contener la propagación del coronavirus para de una vez iniciar el proceso de reactivación económica. Por eso para nosotros es muy importante que toda la ciudadanía colabore con las medidas de tal manera que podamos rápidamente iniciar el proceso de recuperación de la actividad económica. Voy a primero, nuestro paquete económico, las medidas que estamos tomando, por ahora se dividen en dos líneas de acción. La primera tiene que ver con la atención de la emergencia, como lo ha anunciado el presidente antes, no vamos a escatimar en asignar los recursos necesarios. Al día de hoy se han asignado para estas medidas 583 millones de soles, que incluye un primer decreto de urgencia que dio 100 millones al MINSA para las atenciones y reasignó 165 millones del Ministerio de Educación. Y como saben, también ayer hemos aprobado un decreto de urgencia con una serie de medidas que hace que la suma de los dos decretos de urgencia sean 783 millones de soles, de los cuales 193 han sido reasignaciones y 518 han sido nuevos recursos de la reserva de contingencia. Entonces, la primera línea es atención de la emergencia, hemos dotado de recursos adicionales, y la segunda línea tiene que ver con soporte económico a los hogares y a las empresas. Desde el punto de vista de soporte económico, hemos primero querido, de cierta manera, aliviar la liquidez de las familias y los hogares. Por eso hemos postergado el vencimiento hace unos días de la declaración anual de rentas, y el día de hoy la SUNAT, eso lo hicimos para personas naturales y para MIPYMES, y el día de hoy la SUNAT hemos tomado la decisión de postergar el vencimiento de todas las obligaciones tributarias para el mes de marzo en el caso de las MIPYMES. Adicionalmente, como lo ha anunciado el presidente, dotaremos de un apoyo temporal a hogares vulnerables, son hogares de pobreza extrema y de pobreza. El cálculo se ha determinado a partir del gasto promedio urbano en alimentación. Lo que queremos es que estos hogares, que son más vulnerables a la situación de emergencia, queremos acompañarlos sobre todo en los gastos más importantes, los de alimentación, para que puedan capear este temporal. Adicionalmente, estamos trabajando en la creación de un fondo de apoyo empresarial que va a dar condiciones blandas de crédito a las MIPYMES para que puedan acceder a un monto de hasta 30.000 soles de una manera muy rápida con condiciones blandas. El primer monto que estamos destinando son 300 millones de soles. Adicionalmente, una medida importante que me gustaría que tenga mayor difusión, se ha aprobado en el decreto de urgencia de ayer, que va sobre todo a ayudar bastante a las MIPYMES. En el caso de salud, cuando en una situación una persona está diagnosticada del coronavirus, usualmente sería la empresa la que pagaría del día 1 al día 20 estos días de estos subsidios cuando la persona está en descanso médico, pero en el caso de cuando los salarios sean menores a 2.400 soles, hasta un monto de 2.400 soles, va a ser salud quien va a hacer el pago desde el día 1, es decir, ya no entraría en el día 21, sino entraría en el día 1. Esa es una medida que se ha aprobado en el decreto de urgencia de ayer. El monto que hemos asignado para esto es hasta 200 millones de soles. Eso está parte de los anuncios que ya he hecho de materia económica. Entonces, sí estamos muy preocupados en el corto plazo de poder atender la emergencia y de poder en este momento dar soporte económico a las familias y a los hogares. Estamos trabajando intensamente para dar estas medidas. Hoy día vamos a aprobar el decreto de urgencia que permite el apoyo temporal a los hogares vulnerables, y venimos trabajando en un segundo decreto de urgencia que va a viabilizar el fondo de apoyo empresarial, y vamos a seguir muy atentos a seguir evaluando la situación de las empresas y las familias en consistencia con nuestro espacio fiscal para poder seguir ayudando a que podamos juntos salir adelante durante este proceso. Gracias, ministra. Solamente recalcar, el monto del bono calculado es de 380 soles por los 15 días por familia vulnerable, ¿no? Por familia vulnerable. Ahí el reto es poder hacer
la identificación, ¿no? Entonces tenemos que ir a los datos que tiene la OMPE y que en función de esos datos tenemos que cruzar con la información de los diferentes sectores y determinar por familia vulnerable, por estos 15 días, 380 soles para que pueda atender sus necesidades básicas de esos días, porque esa familia no va a tener ingresos, ¿no? Y entonces es el esfuerzo que estamos haciendo el Estado para que esto sea exitoso. O sea, no solamente es ese bono, por diferentes requerimientos de los sectores ya se han asignado 583 millones de soles. Entonces miren el esfuerzo que se está haciendo. Entonces tenemos por eso la autoridad de pedir el propio esfuerzo de toda la ciudadanía. Todos tenemos que juntos lograr el éxito para que finalmente sea combatido de manera adecuada esta enfermedad y podamos nuevamente continuar con nuestro trabajo de progreso y desarrollo en el cual está encaminado nuestro país. Última pregunta, a cargo de Tanu Simons, de TV Perú. Presidente, ministro, buenas tardes. En primer lugar, presidente, ¿qué va a suceder con los peruanos que no logren retornar al país luego de la medianoche de hoy que se cierran las fronteras? ¿De qué manera vienen trabajando los consulados para estos casos? Y en segundo lugar, al ministro del Interior, ¿de qué manera se va a controlar a partir de mañana el tránsito de las personas en las vías públicas, teniendo en cuenta que hay preocupación de parte de la población que va a trabajar, que va a comprar? Se habla que quizás se pueda otorgar una especie de salvoconducto. ¿De qué manera se va a proceder para poder justamente regular y controlar el tránsito? Gracias. Como ya lo comentamos, hasta el día de hoy pueden regresar en vuelos comerciales los peruanos en el exterior. Hoy a medianoche se cierran las fronteras aéreas, terrestres, marítima, fluvial. Y es una decisión que prácticamente coincide con la decisión que han tomado nuestros vecinos. Ecuador, Chile, Bolivia han tomado medidas similares, que son los vecinos, pero también con los vecinos de la región. Argentina, Colombia han tomado medidas similares. En consecuencia, hay coincidencia en ese sentido. Sin embargo, puede ocurrir que en algún país del mundo haya peruanos que tengan necesidad de retornar. Entonces, a través de los consulados y embajadas que tenemos en todo el mundo, se está recabando esa información de estos requerimientos. Y en función de la cantidad de personas, de peruanos, ya se verá algún mecanismo específico para lograr este retorno, ¿no? Pero dicen que hay una demanda, seguramente. ¿De cuánto? No sabemos. Eso se va a saber en función de la inscripción que se haga en la embajada y en función del número se tomará la decisión que corresponde. Había pedido, pero yo quería también, creo que es importante que la ministra de Trabajo nos dé unos comentarios sobre algunos temas que también están un poco en el aire sobre el tema laboral. Hemos dicho que en la administración pública, todos en su casa, lo mínimo indispensable están en las instituciones para que pueda funcionar, lo mínimo indispensable. Hemos dicho que hay una cadena logística del aparato productivo para que los productos de primera necesidad, las farmacias, los bancos estén en atención al público, es lo mínimo. Y entonces también hay un mecanismo con la empresa privada. En general se presentan ahí algunos temas especiales que los puede decir la ministra de Trabajo, por favor. Gracias, presidente, premier, colegas, señores periodistas. En esta situación de emergencia nacional, la problemática que pudiese afectar a los trabajadores tiene que estar particularmente atendida. Como la misión, el objetivo es evitar la propagación del virus, es muy importante que las labores predominantemente se desarrollen en los domicilios o en los lugares de aislamiento, para que los empleadores tengan la flexibilidad de poder tomar una decisión como esa
hemos creado la figura del trabajo remoto. Esta es una modalidad que permite a todos los trabajadores de la actividad pública o privada que han definido como lugar de trabajo una empresa, un establecimiento. Esta modalidad permite que el empleador cambie el lugar de trabajo, que se destine, las labores se realicen en los domicilios o en los lugares de aislamiento. Todo tipo de trabajo que pueda ser pasible de ser desarrollado fuera de las oficinas o de las entidades es una propuesta y es una apuesta de nuestro gobierno para contribuir a este objetivo nacional. Esta modalidad garantiza que no se afectará ni el monto de las remuneraciones ni el contrato mismo de trabajo, y en el caso de personas que están particularmente expuestas a un mayor nivel de riesgo por edad o porque adolecen de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, entre otras, indefectiblemente todos los empleadores tienen que tomar la decisión del cambio del lugar de trabajo a estas trabajadoras y trabajadores que están en situación de riesgo, en cuyo caso, si es que la modalidad del trabajo remoto no pudiera desarrollarse por la naturaleza de las labores, en estos casos, excepcionalmente, se prevé que la licencia con goce de haber sea la figura que se utilice y el periodo que permanezca vigente la licencia con goce de haber será compensado en cuanto se levante la medida de cuarentena. Muchas gracias. Seguramente a lo largo del día y los días siguientes surgirán muchas dudas. Es normal, es natural. Este es un estado excepcional. Este es un estado temporal. Y estamos, como gobierno, dispuestos a aclararlas todas. Muchas de las dudas, incluso cuando surgen, a veces no tenemos la respuesta inmediata, porque es un escenario que no lo habíamos contemplado. Pero tenemos la mejor disposición, voluntad y responsabilidad de poder aclarar y asumir cualquier tema no contemplado que genere esta norma. Lo dijimos ayer al mensaje de la Nación. Esta declaratoria de emergencia va a generar dificultades, lo sabemos, pero no tomar la medida generaría muchas más dificultades. Es por eso que responsablemente hemos tomado esa decisión y es por eso que responsablemente le pedimos a todos los peruanos que la acaten. Es por el bien de ustedes, es por el bien del país. Si todos cumplimos con las medidas que hemos dado y que estamos sustentando con diferentes acciones, con presupuesto y con voluntad, las autoridades, las instituciones, las empresas y todos los ciudadanos, yo estoy seguro que de acá, cuando se cumpla este periodo, vamos a poder decir, valió la pena. Este esfuerzo dio sus frutos, dio buenos resultados y cómo trabajando juntos, no pensando en la incomodidad individual, sino pensando en el bien común, cómo podemos sacar adelante nuestro país, como ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades. Muchas gracias a todos ustedes. Señoras y De señores, manera concluye la conferencia manera del se da presidente por de la concluida República junto a ministros de Estado. En Vida presenta Salud y Política, el espacio que aborda y analiza la problemática de la salud pública en el país. Quedan con ustedes Marlon Castillo y Renato Arana.
Tengan ustedes muy buenas tardes. Una edición especial de Salud y Política y de Radio Conexión Vida, después de la emergencia que el día de ayer se anunció a través de un decreto supremo. Buenas tardes, Renato. Buenas tardes, Marlon, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como sabemos, ayer se ha declarado el estado de emergencia por 14 días a nivel nacional, el cierre de fronteras y el aislamiento social como parte de las medidas extremas para evitar la propagación de casos de coronavirus. Así es, y el día de hoy, antes de empezar nuestra transmisión, acabamos de presenciar la conferencia de prensa que ha dado el presidente de la República con los ministros de Estado. En ellos ha anunciado el ingreso de 583 millones de soles para de una u otra manera inyectar recursos para poder evitar la propagación del coronavirus en nuestro país, y además la ministra de Economía, María Antonieta Alba, ha manifestado que el Estado peruano también va a garantizar soporte económico a familias peruanas vulnerables. Luego vamos a comentar más a detalle porque hay cosas aún que faltan aclarar, que hay personas que están transitando con miedo o algunas otras que son indiferentes frente a la medida. Entonces yo creo que parece que falta más analizar sobre las cosas que se han presentado el día de hoy, incluso en la conferencia de aclaración que ha hecho el presidente de la República. Otro de los puntos que también vale destacar es que Vizcarra ha anunciado de que se está trabajando conjuntamente con los gobiernos de la región Sudamérica para hacer vigilancia conjunta en cuanto a las fronteras y también para hacer compras masivas en conjunto para así abaratar precios y poder tener una entrega más rápida de estos pedidos. Así es, vamos a una pausa pequeñísima y regresamos porque vamos a tener un enlace telefónico con el experto en temas de salud, Mario Ríos Barrientos, que nos va a comentar respecto a la situación que se vive de emergencia, qué le parece también las medidas que se han adoptado. Vamos a la breve pausa y regresamos con más aquí en Salud y Política. Señorita, pero falta un medicamento. Sí, es que no hay ese medicamento en stock. Venga la próxima semana. Puede ser que tenga suerte y esté disponible. El siguiente, por favor. ¿Y ahora qué hago? Mi doctor me ha dicho... Jamás dejes de tomar tus medicamentos. ¿Tomo los medicamentos incompletos o espero hasta la próxima semana? Los medicamentos son nuestra vida. Las personas que viven con el VIH también tienen derechos. Infórmate y denuncia. Ingresa a nuestra página web www.gibarperú.org. Grupo Impulsor de Vigilancia en Abastecimiento de Retrovirales. Señorita, pero falta un medicamento. Sí, es que no hay ese medicamento en stock. Venga la próxima semana. Puede ser que tenga suerte y esté disponible. El siguiente, por favor. ¿Y ahora qué hago? Mi doctor me ha dicho... Jamás dejes de tomar tus medicamentos. ¿Tomo los medicamentos incompletos o espero hasta la próxima semana? Los medicamentos son nuestra vida. Las personas que viven con el VIH también tienen derechos. Infórmate y denuncia. Ingresa a nuestra página web www.gibarperú.org. Grupo Impulsor de Vigilancia en Abastecimiento de Retrovirales. Bien, y estamos de regreso aquí en su programa Salud y Política. Las medidas excepcionales que ha tomado el gobierno para poner en cuarentena por 15 días por el tema del coronavirus en nuestro país ha traído consigo una serie de inquietudes, consultas, preguntas y malestares de la población, sobre todo aquellas personas que se han ido de viaje y para retornar están teniendo dificultades con los costos que se están sumando a las aerolíneas, las empresas de transportes y otras personas que también están con problemas y se sigue creciendo la cifra. Estamos en línea telefónica con el experto en temas de salud, Mario Ríos Barrientos, es catedrático de la Universidad Cayetano Heredia en Salud Pública, que nos va a comentar sobre sus apreciaciones respecto a la norma que ha dado el Ejecutivo sobre dar el estado de emergencia
por los casos de coronavirus en nuestro país. Hola. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Mario. Sí, mire, bueno, estamos viviendo momentos difíciles en el país porque estamos luchando contra un virus que es desconocido totalmente por el sistema sanitario. No se sabe todavía cómo inmunizarnos frente a ese virus y menos aún todavía cómo tratarlo en caso lo contraigamos. Entonces, ese desconocimiento ha llevado a una situación en la cual se tiene que tomar medidas extremas para evitar su propagación, porque producto de su propagación va a generar obviamente muertes, y particularmente las poblaciones más vulnerables, que en este caso son las personas mayores de edad o las personas que tienen comorbilidades, como es el caso de las personas con diabetes, hipertensión y otras enfermedades. Entonces, la idea principal es que se empiece a establecer un conjunto de estrategias que permitan, mediante el aislamiento obligatorio en este caso, porque lo que se trata es evitar que las personas tengan mayores contactos, que por 15 días se queden en sus casas, y al quedarse 15 días en sus casas, en este proceso puedan de alguna manera, podamos lograr como país, como sociedad, que no se propague el virus. Y como ya se ha dicho, ya son más de 80 casos lo que tenemos en el país. Ha ido un crecimiento inicialmente aritmético, ahora cada vez se va volviendo más geométrico, y la idea es que se estanque esta curva, se aplane esa curva de crecimiento y logremos el control y empezar a decaer los casos. Y la única medida que existe en estos momentos, en el caso que ha funcionado en otras experiencias, es el aislamiento obligatorio de la población. O sea, hacer una especie de declarar situación de emergencia e impedir el tránsito de la gente. En esa situación estamos nosotros en estos momentos. Esperamos que esto tenga éxito, porque de no tener éxito, lo vamos a hacer una carga muy alta de enfermos sobre los servicios de salud, y está claro que no tenemos ni la infraestructura ni el equipamiento para enfrentar una situación de esa naturaleza. Hoy hemos escuchado, por ejemplo, al ministro de Defensa decir que según él cree que tenemos más o menos 400 respiradores en el país. El ministro, la ministra de Salud y el ministro de Interior han declarado que tenemos entre 200 a 250. El problema es que no tenemos la cantidad suficiente de respiradores para poder atender a los pacientes que tengan problemas más complicados frente a este virus, que puede quedarse con la necesidad de usar estos respiradores. Y vamos a tener experiencias como la que ha vivido dramáticamente en Italia. Por ejemplo, no tenemos lo suficientemente respiradores, en tener que elegir a quién le dan el respirador. Y ya tenemos una situación crónica en nuestro sistema de salud estructural, que no tenemos ausencia de equipamientos, unidades de cuidados intensivos debidamente equipadas, y por eso es que es muy importante acatar estas medidas. Debemos todos como sociedad lograr bajar el índice de posibles enfermos, de gravedad, y de esa manera buscar que lo que no podemos responder ya con nuestra infraestructura y equipamiento propio, podamos responderlo con una participación muy activa, consciente, de desarrollo y ciudadanía de todos, para lograr parar el crecimiento de la curva y de alguna manera tener mayores éxitos y evitar que los efectos de una incapacidad de controlar este virus sea el menor posible en la población más vulnerable, y que inocentes no paguen por problemas estructurales que tenemos como sistema de salud. Don Mario, ¿qué tal? Buen día, la Renato Arana. Don Mario, justamente el presidente Vizcarra había anunciado de que se tenía este hospital de ATE Vitarte como un soporte en caso de que la situación empeore. ¿Usted considera que este hospital tendría la capacidad de brindar un apoyo en caso de que los números crezcan de manera exponencial? Es que puede tener la capacidad de atender los casos que pueda atender en el hospital. El problema es qué pasa con el desborde. Entonces no tenemos nosotros la capacidad instalada para tratar si eso se desbordara a 500, 1000, 2000, 3000 casos. Entonces ahí sí tendremos un grave problema, porque no vamos a poder atender todo lo que va a construirse de demanda. Si ya tenemos problemas con la carga de morbilidad actual, esta pandemia, este virus va a necesitar 3, 4 veces más de infraestructura, sobre todo en unidades de cuidados intensivos y sobre todo en lo que son el uso de respiradores, de los que tenemos disponibles en el país. Entonces, podemos tener hospitales de referencia, se ha definido el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Sergio Benales, el Hospital de Vitarte, pero eso, como infraestructura y equipamiento, es insuficiente frente a un crecimiento veloz de la epidemia, y por lo tanto la cantidad de enfermos que vamos a tener que requieren servicios de mayor complejidad
va a ser mucho mayor a la capacidad instalada actualmente del país. Por eso es que es importante este estado de emergencia. El problema es que el estado de emergencia tiene que ayudar no solamente tiene que ayudar a parar las curvas, sino que tiene que generarse las condiciones para que las personas se acaten. Entonces, ahí lo que está complicado es, por ejemplo, en aquellos lugares donde no existen agua, abastecimiento adecuado de agua y de servicios básicos, en esos lugares el Estado tiene que ver los mecanismos de cómo va a distribuir el agua para esas zonas. En Lima, por ejemplo, estamos hablando cerca del 10% de la población de Lima que no tiene acceso a agua. Y ahí todavía no están viendo que las medidas de emergencia de cómo hacer que estas poblaciones tengan acceso a agua, sino los más pobres, además de pobres, por ser ancianos y por ser población con muchas comorbilidades, van a ser los más afectados en términos de la necesidad de acceder a servicios, y los servicios no están preparados para atender una demanda que se va a generar tan grande producto del desarrollo de la epidemia. O sea, acá tenemos que estar muy claro que lo que tenemos que impedir es que la cadena de transmisión se siga desarrollando, que se propague la epidemia, y en esa propagación vaya a ocasionar mayor cantidad de muertes porque no tenemos el sistema de salud adecuado para atender todos estos problemas. Terrible lo que nos cuenta, doctor Ríos. ¿Usted cree que ha sido muy tardía la respuesta? Porque los primeros casos registrados son desde noviembre, diciembre del año pasado. En enero ya la OMS advirtió, ya el Ministerio de Salud dio algunas referencias, y luego del primer caso, el mal llamado caso paciente cero, ya se han venido dando, sabíamos que iban a aumentar día a día, ¿no? Por un lapso de 5 o 10, ahora estamos hablando de más o menos 10 a 15 personas diagnosticadas por día. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo actuó el Ministerio de Salud en aquel momento? Porque el problema estructural del sistema de salud sabemos que no está preparado para nada, en realidad, ¿no? Ni para un coronavirus, ni para otra condición como tuberculosis o cáncer o VIH, otras cosas, ¿no? La demanda de la cuarentena ha sido una demanda que lo han hecho incluso los colegios profesionales en el país. El Colegio Médico muy claramente hace 3 días dijo, por favor, ya declaren cuarentena, porque lo que hay que hacer es inmovilizar a la población para que la población no traslade el virus. Eso se debió hace mucho tiempo hacer también, cerrar el país, o sea, no permitir el ingreso de la epidemia, que es la fase 1. Ya ingresó el virus al país, entonces ingresado el virus al país, había que hacer la fase de contención. No hemos podido tener muy buena estrategia para contenerlo. Ahora estamos en la fase de expansión. Entonces la idea es que la expansión sea lo menos posible. Es la tercera fase, estamos en la tercera fase de la epidemia, en la fase expansiva. Entonces es donde se producen la mayor cantidad de muertes. Entonces la idea es que evitemos la fase expansiva. Ya ahora, más allá de las críticas que podemos hacer un balance después de cómo se comportó el sistema de salud frente a la epidemia, lo que tenemos ahora que hacer es colaborar en la parte de que se cumplan las normas, las medidas de emergencia para evitar que se desarrolle la fase expansiva y veamos lamentablemente personas por su situación de vulnerabilidad ver morir porque no tenemos un sistema que responda adecuadamente. Entonces ya sabemos que crónicamente tenemos un sistema de salud de esas características. Hoy toca a todos los ciudadanos que cooperemos en lograr que se cumplan los objetivos sanitarios, en este caso parar la epidemia, hacer el aplanamiento de la curva, que no sigan creciendo los casos, que logremos contener eso, el crecimiento de los casos, quedándonos en nuestras casas, respetando las normas, pero también toca al Estado garantizar que todas las personas tengamos las mejores condiciones para enfrentar ese epidemia. Primero, como ya se ha dicho, se paguen los sueldos a los trabajadores, o sea, la licencia con goce de haber, no lo que pretendía hacer la ministra, licencia cuenta de vacaciones, no, licencia con goce de haber, o sea que va a ser pagado vía el Seguro Social, se va a hacer una transferencia de millones de soles al Seguro Social, el pago de los 380 soles que hay que ver si es suficiente a las familias más vulnerables, que es lo que ha determinado hoy día el presidente de la República, porque esto es un costo que tiene que asumir el Estado, y se tienen que ver una serie de facilidades tributarias, porque estamos en una crisis económica que puede generar problemas en los hogares y puede dificultar el éxito de la medida. El éxito de la medida está en que la gente se inmovilice. Entonces, para lograr que la gente se inmovilice, tenemos que garantizar justamente que las condiciones materiales para poderse quedar en su casa estén plenamente establecidas, y que además de esas condiciones materiales,
se pueda, en cuanto requieran auxilio de salud, pueda el sistema de alguna manera rápidamente proteger a la persona, dar los cuidados que requieran, hacer los descartes del coronavirus o del COVID-19 que se requiere, y si requieren servicios de atención de salud, también prontamente se puedan acceder a esos servicios, a los tratamientos, medicamentos, terapias que requiere la persona. Y por eso, un reto que tenemos nosotros, instituciones como GIVAR y todo, es cómo ayudamos también a la labor de vigilancia. O sea, recibimos las quejas de los ciudadanos que no están teniendo las atenciones oportunas, podamos establecer un sistema que pueda permitir que los ciudadanos se quejen y poder colaborar a que efectivamente quien requiera auxilio de salud lo tenga con la prontitud y la unidad y calidad que corresponde. Perfecto, claro, sí, eso es una de las mayores preocupaciones de los pacientes y usuarios, es el tema de primero movilizarse hacia los centros u hospitales, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, personas con VIH o con otras condiciones viajan porque sus lugares de referencia son Lima, porque tenemos el problema de que los hospitales de mayor complejidad están en las capitales de regiones o en los lugares mucho más alejados, por ejemplo, que vienen de Ica, ¿no? O de otras ciudades. Entonces, ¿cómo se van a poder movilizar hasta Lima, por ejemplo, para hacerme una quimioterapia o un tratamiento para VIH, ¿no? Gente que vive en Ica. ¿Va a poder ir al hospital de Ica a reclamar su tratamiento allí? O si fuera así, que es lo más fácil, ¿no? Que es entregar medicamentos, pero cuando es una consulta distinta donde tienes que usar equipamiento especializado que sí lo tiene, por ejemplo, un solo hospital, allí van a haber inconvenientes fuertes, porque, o sea, se habla solamente de emergencias y de urgencias, pero ¿cómo se va a hacer allí? No, o sea, hay cosas más que se tienen que aclarar en favor de los pacientes usuarios, porque siento que eso podría traer muchos mayores problemas e incluso afectar mucho más aún la salud propia de las personas, aquellas personas que necesitan terapia, por ejemplo, física y rehabilitación, que es la que requiere más de una vez por semana. Entonces, sí, esas cosas nos cuestionan y nos preocupan mucho saber cómo se va a actuar allí, porque ni siquiera ambulancias hay, o sea, para ser sincero, o sea, no va a haber ambulancias para trasladar a todo el mundo. Hoy nos toca poner todas nuestras habilidades, todas nuestras estrategias, todas nuestras capacidades justamente al servicio de este tema. Por eso es que es importante, por ejemplo, que este tema que usted está planteando se documente, se plantee y se exija a la autoridad que resuelva ese problema. Entonces sería muy bueno, en mi caso incluso me ofrezco a apoyar este tipo de trabajos para poder documentar, poder de alguna manera hacer conocer a las autoridades, desplegar todas nuestras capacidades para que no se quede ningún paciente sin atención, que por esta causa del COVID-19 no se descuide, por ejemplo, a pacientes que tienen problemas crónicos, como es el caso de pacientes con VIH, pacientes con tuberculosis. O sea, estableciendo que es prioritario el tema del COVID-19, que esto no ponga en vulnerabilidad mayor también a otros grupos de usuarios. Entonces, acá nos corresponde tanto vigilar que los servicios de atención estén garantizados para todos los pacientes crónicos que en estos momentos usan los servicios de salud y que se les brinde la calidad respectiva, que se acerque el servicio, porque el Ministerio de Salud ha dicho que se debe acercar el servicio a todos los usuarios, que se acerque el servicio a todos los usuarios. Estamos en situación de emergencia, no pueden trasladarse, no pueden movilizarse, entonces debería, por ejemplo, esos pacientes de ICA, deberíamos lograr que el Hospital Regional de Ica, los servicios de salud de Ica, le garanticen todos los servicios en su localidad, para que porque no se puede movilizar. Y segundo, siendo así, también se les proteja con respecto al COVID-19, porque sería devastador, por ejemplo, que pacientes con estas enfermedades crónicas les dé el COVID-19 y lo ponga en peligro su vida. Así es. Sí, sin duda, estamos en un momento muy difícil, muy crítico. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de VIH, el doctor Carlos Benítez nos ha informado vía WhatsApp de que se ha informado a las direzas, jerezas y DIRIS a nivel nacional que la atención para las personas con VIH y su tratamiento está garantizado. Incluso la organización no gubernamental Vía Libre, que también provee medicamentos para el VIH, también nos ha manifestado que el servicio de entrega de medicamentos no va a cerrar.
Pero bueno, doctor Ríos. Pero también que cumplan con el aislamiento y que estén en el programa que van a recibir las personas los 380 soles, porque son población vulnerable, y si muchos de ellos no tienen trabajo, no tienen, o muchos trabajan en la economía informal, que se les garantice la entrega de los 380 soles para poder estar en sus casas comprando los servicios de manutención, los servicios de alimentación en sus viviendas. No se ha especificado en ese punto también cómo hacer la entrega de ese bono, ¿no? Lo que se ha dicho es que es a través de un cruce que va a hacer con la OMPE, pero esperamos que sean considerados estas personas, porque hay que garantizar, justamente son la población más vulnerable. Pero ¿quién los califica como vulnerables? Porque si nos vamos al sistema de focalización de hogares, como estaba funcionando, por ejemplo, el SIS, eso no es la información tan real que aparece allí, porque muchas personas que antes ni siquiera podían ser afiliadas porque supuestamente eran no vulnerables y económicamente podían supuestamente pagar, y nos dábamos con la sorpresa de que eran personas ni que siquiera tenían un trabajo ni siquiera estable, un día trabajaban, otro día no. Es más, pagaban rentas un poquito altas y tenían que sobreponerse a los problemas mismos de alimentación diaria. Entonces, no sé cómo va a ser la calificación, porque tiene que ser la calificación muy bien hecha para garantizar que todas las personas vulnerables, que dicen que son más o menos 9 millones de peruanos, o personas, ciudadanos, porque habría que tener con todos, incluso hasta con personas extranjeras que viven en nuestro territorio. Entonces, allí habría que trabajar de manera muy puntual, y allí cosas, no sé, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, creo que es la encargada de ejecutar este plan, tiene que ver un trabajo minucioso y además actuar fino, porque en este tipo de casos también hay filtración, a veces llega el dinero donde no llega, entonces hay que estar muy pendiente, muy vigilante de todo esto. Hay que organizar ese concepto de población vulnerable, porque el presidente ha hablado de va a ser por familia, a 9 millones. Estamos hablando, si son 9 millones, si son familias, entonces nos imaginamos que son todas aquellas personas que no tienen seguro social y que están en la economía informal. Y si están en la economía informal, son ambulantes, son trabajadores, hacen diversos tipos de actividades, pero que no están en la economía formal, no tienen un empleo mediante el decreto legislativo 728, 276, o sea, todas las normas de esta naturaleza. Entonces, a todas esas personas se les debería dar esos 180 soles. No sé si son suficientes, ahí habría que ver también si son suficientes. Pero independientemente de eso, lo que tiene que garantizarse que todos estemos en situación de inamovilidad, que nadie tenga la necesidad de salir a trabajar, a vender algo, porque si sale a trabajar y vender algo, pone en riesgo a toda la comunidad. Y acá la idea, la clave es garantizar el éxito al medida, y el éxito al medida es que la gente esté en su casa. No es el éxito al medida que la gente esté buscando cómo conseguir sus ingresos para solventar sus alimentos. Pero, porque doctor eso lo que hace es que fracase la medida. Doctor Ríos, pero precisamente desde las 12 de la medianoche de hoy día, por ejemplo, ya se había establecido el estado de emergencia. Sin embargo, hoy día la gente ha hecho su actividad normal, hay transporte informal, cúster, combis, y esperábamos hoy día de parte del presidente una aclaración, una respuesta sobre que se iba a tomar medidas más enérgicas para evitar el libre tránsito para las personas que no tienen ninguna justificación en este caso, pero no hemos visto nada de eso en la conferencia. Pero se ha ido poco a poco durante el día, se ha ido reduciendo el movimiento de la gente, se ha ido también cada vez, por lo menos en los lugares donde yo estoy, veo casi menos movilidad. Ya parece un día que estaría en la práctica ya la gente acatando la medida. Esperamos que haya el acatamiento completo el día de mañana. Han habido incluso personal de Fuerzas Armadas que está subiendo a los ómnibus, a los vehículos, exhortando a la población a acatar el estado de emergencia. O sea, eso es también un nivel de desarrollo de ciudadanía. Parte de la ciudadanía es también aceptar cuando tenemos una obligación, y en este caso la obligación es estar en nuestras casas. Pero también es importante por eso que exista la base material para que la persona pueda estar tranquila en su casa, o sea, tengan sus alimentos, tengan sus cosas, tengan su subsistencia, entonces puedan estar tranquilos en su casa, tengan los servicios que requieren. Si es una persona que está enferma, es un enfermo crónico con diabetes, se le alcancen sus medicamentos para continuar sus tratamientos.
sea, no se debe interrumpir nada de lo que es los tratamientos de la salud de las personas, se le deben garantizar los servicios en sus domicilios, porque las personas no se van a poder movilizar hasta los policlínicos, a los lugares donde supuestamente entregaría, porque muchos de esos casos, los policlínicos, los servicios de salud están alejados de su vivienda, como lo ha dicho Marlon con respecto a los pacientes con VIH, entonces debe acercarse todos esos servicios a los hogares de tal manera que permitan que podamos todos contribuir al éxito de la medida de aislamiento. Ahora, para tener estas estrategias también se ha considerado el contratar a personal de salud, tengo entendido, y allí se ha dado una partida presupuestal importante, bueno, casi 100 millones creo que dijeron, para poder garantizar, digamos, que este tipo de estrategias que se hacen para un periodo de emergencia se tengan cumplimiento. Vamos a ver si es que se dan abasto, porque somos varios millones de peruanos y muchos, digamos, tenemos enfermedades o condiciones de salud que el personal va a tener que, digamos, desplazarse hasta el domicilio, si va a ser, va a tener que, vamos a tener que organizarse bien las tareas para que a todos se les pueda atender, ¿no? Con la prontitud, con la oportunidad que se requiere, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuáles son, durante este periodo de emergencia nacional, cuáles son los derechos que se restringen y cómo evitar caer en extremos? Porque, por ejemplo, yo mañana pudiera salir a comprar mi alimento y supongamos que el personal de la ESTA me detiene o no me cree que voy a este espacio y al final termino siendo detenido o siendo maltratado o de repente, no sé, ingresan a mi casa de manera, porque ahí se viola el domicilio. ¿Cuáles son las medidas esas? Porque esta parte del periodo de emergencia la gente no tiene muy claro, ¿no? Bueno, estamos impedidos de hacer reuniones, el derecho a reunión está ya limitado. Estamos impedidos del libre tránsito, o sea, no podemos trasladarnos libremente porque queramos, sino tenemos que estar debidamente justificados, y la justificación es cuando se trata de un problema de sobrevivencia. O sea, puedes trasladarte a la farmacia, puedes trasladarte a los mercados, a conseguir los productos para tu manutención diaria. Está permitido el acceso a los bancos, puedes ir al banco a recoger el dinero que requiere para poder solventar. O sea, hay una serie de derechos civiles que han sido restringidos ahora por la situación de emergencia, que tienen que ver con las garantías de que las personas no se puedan movilizar, pero no están conculcados los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente los derechos económicos, el derecho a tener un ingreso que te permita sobrevivir, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Esos no están conculcados, esos están siendo protegidos y deberían continuarse con la protección. O sea, estamos entonces en una situación de emergencia que implica reducción de determinados derechos civiles, pero esos derechos civiles no implican que podamos permitir el abuso de la autoridad. O sea, no es que tienen plenos poderes los militares y los policías para poder arrestar injustamente a las personas, para poder meterse en los domicilios sin ninguna justificación, salvo que sea flagrancia de delito. Entonces ahí sí, eso tiene que estar muy claro. O sea, acá no se va a permitir el abuso de las Fuerzas Armadas ni de las Fuerzas Policiales. No se les ha dado ningún poder. Simplemente el único poder que tienen es el de garantizar el ejercicio del aislamiento que ha sido decretado por el gobierno. El único poder que tienen. O sea, no pueden hacer que las personas de manera injusta puedan ellos ejercer un poder abusando del derecho y golpear a las personas, por ejemplo. Eso no es facultad, no tiene facultad de eso, no tiene la facultad de disparar, afectar el derecho a la vida, no puede disparar a las personas, salvo pues que estamos frente a una situación ya en la que se pone en grave riesgo toda la comunidad, pero en general... Si me rehuso, por ejemplo... Pueden impedir sí el tránsito de las personas. A ver, por ejemplo, le planteo, ayer una persona me escribía y me llamó después por teléfono preocupado porque tiene cita el 18. Dice que es la cita, su carnet de, no sé, de donde recoge sus medicamentos, no lo tiene a la mano. Porque él evita, lo rompe porque no quiere que nadie en su casa se entere. Entonces no tiene ningún documento que acredite que este 18 va a ir al hospital, ¿no? Entonces yo le digo, anda con tu documento de identidad, ya, supongamos que ya, y al final él se rehúsa a ser detenido y a ser llevado porque nadie le cree, por ejemplo, que va a ir al hospital tal. Entonces le van a decir, pero ¿por qué te vas a
dirigir a un espacio tan lejos si tienes un hospital cerca? Entonces, esa es la primera consulta, o sea, ¿no? Porque él tiene que tomar movilidad, porque va de un distrito a otro. Entonces me dice, ¿y si me rehúso? ¿Me pueden golpear? O sea, es lo que se preguntaba, lo que él no sabía cómo actuar. Entonces yo le explicaba que tenía que siempre tener a la mano un documento de identidad y en todo caso comentar, ¿no? lo que tiene, ¿no? Cuál es su condición de salud. Claro que aquí él dice que atenta contra su confidencialidad, pero en casos así es mejor decirlo. Le digo, no le están diciendo públicamente a todos, le están diciendo solamente a un personal claro, que imagino yo que te puede entender cuál es tu situación. Porque tiene que explicar a la autoridad cuál es la razón de su movilización. Eso va a aparecer incluso a los que vamos a ir a los mercados. Tenemos que decir que estamos yendo a comprar productos para nuestros alimentos. Y si está haciendo un servicio de salud, tiene que decir que está haciendo un servicio de salud a conseguir determinadas terapias. No tiene que decir tu diagnóstico. Tiene su tratamiento. Lo que le toca a la autoridad es decir que efectivamente vaya a este evento, verificar si efectivamente está yendo. Entonces, hay maneras de comunicación también entre las autoridades. O sea, no es que el terreno que te detiene o el policía que te detiene no tiene mecanismo de comunicación con el siguiente policía que va a estar de repente a 1 kilómetro del lugar o va a estar cerca del establecimiento para ver que efectivamente esté yendo al establecimiento. O sea, acá la idea tampoco se trata de atentar contra el derecho a la salud. Si bien es cierto, una restricción del derecho a la libertad en términos de movilización de las personas, pero eso no puede atentar contra el derecho a la salud de las personas impidiéndoles acceder a los tratamientos que requieren. O sea, no puedes estar tú encerrado en tu casa sin recibir las terapias que requieren. Entonces, eso, o sea, acá hay que buscar ponderar bien los derechos y buscar que no se afecte ningún derecho de la persona y se le condene de repente a complicarse en su situación de salud. Doctor Ríos, ya casi para culminar, estamos en el año de la universalización de la salud y este problema del coronavirus nos ha puesto en evidencia lo muy poco preparados que podemos estar, no solamente el Perú, sino otros gobiernos respecto a crisis sanitarias como esta. Entonces, nos queda como moraleja, digámoslo así, o como forma de repensar en un futuro que debemos procurar mejorar el sistema sanitario, inyectar presupuesto, o sea, tratar la salud no como lo que ahora, como hace muchos gobiernos han estado tratando como lo último, o sea, lo primero que veían era economía, otros asuntos, pero la salud, lo último, salud y educación a lo último, muy tirado hacia el costado, ¿no? Ahora por primera vez se ha puesto en la agenda pública mundial el tema de la salud y no por un tema de que vamos a mejorar, de que hay un pacto para mejorar la salud entre todo el mundo, sino por un problema de salud pública como un virus que amenaza a la humanidad con desaparecernos, que es lo que más se teme, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacer para que nuevamente los gobiernos, no solamente de Perú, sino de Latinoamérica, donde se invierte menos en salud, voltee a mirar y decir, hay que invertir en salud? A partir de ahora, nuestras políticas van a ser realmente sanitarias, no declarativas como las que ha hecho el presidente Vizcarra este año con la universalización de la salud, sino poner en serio la salud. O sea, miren dónde estamos ahora mismo. ¿Dónde estamos ahora mismo por un problema de que no podemos enfrentar porque no hay hospitales, no hay respiradores, un montón de deficiencias? Ya sabemos las deficiencias. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Ahora todas esas deficiencias nos rebotan en la cara como problemas concretos que afectan la vida de las personas, que ahora con el coronavirus afecta a toda la población y también a sectores medios y altos que se esperaban que la epidemia no ha distinguido, el virus no distingue. Incluso este problema ha aparecido más por los sectores altos inicialmente y luego se está diseminando a toda la sociedad. Estamos en la fase comunitaria. Entonces, esto nos lleva pues a revisar en concreto de cómo vamos a hacer la salud en términos de un derecho fundamental de las personas y que tenemos que organizar la sociedad para garantizar la salud de las personas, o sea, la vida humana. Lamentablemente hasta ahorita algunas personas fundamentalistas en términos de implementar en el campo de la salud ideas, por ejemplo, mercantilistas, asociaciones público-privadas, o sea, una serie de mecanismos, nos damos cuenta que si no tenemos un Estado fuerte,
que debidamente organice la salud de la población, organice la respuesta frente a las necesidades que tenemos todos los ciudadanos. Si no tenemos ese Estado fuerte, vamos a tener toda esta precariedad y todas estas debilidades que estamos teniendo para atender un problema como estos virus. Y esos virus no va a ser un problema reciente y que luego no va a volver a aparecer. Esto puede volver a aparecer en unos años más. Cada vez se van a reducir más virus en nuestro sistema de salud, y por lo tanto tenemos que tener una capacidad de respuesta, y ahora requiere más que nunca cambiar las reglas de juego para atender la salud de la población. No podemos seguir en estas visiones en las cuales el Estado solamente invierte apenas el 2%, 3% del PBI, cuando lo que debe invertir es más del 6%. No podemos seguir retrasando una política de salud universalista adecuadamente respondiendo a las necesidades de la población. No nos interesan las personas con diabetes, no nos interesan las personas con hipertensión, no nos interesan las personas con obesidad mórbida. Hoy son la población más vulnerable y los que más se pueden morir producto del ataque del virus. Hoy nos damos cuenta que todos estos problemas que no hemos ido atendiendo históricamente rebotan ante todos nosotros como problemas tan crudos como los que estamos observando, y teniendo medidas tan drásticas como las que estamos observando, producto justamente de la insensatez de nuestros gobernantes de no haber priorizado la salud y tener en estos momentos esas brechas, esos retrasos enormes en términos de especialistas, de personal de salud, de equipamiento, de infraestructura, de recursos y de atención del acceso a los medicamentos y tratamientos de la salud de la mayoría de la población. Hoy creo que estamos dándonos cuenta de esta gravedad y tenemos que empezar, estamos siendo conscientes de esta gravedad y tenemos que empezar en los próximos procesos electorales a definir nuestras soluciones en función de quienes nos garantizan nuestros derechos fundamentales, nuestra salud pública, y quienes no nos garantizan y quienes ponen esto como si fuera un problema simplemente de ganancias y de instrumentalizar políticas para beneficiar a las grandes corporaciones farmacéuticas sin tener en cuenta las necesidades de la población. Creo que estamos en un momento crucial para la definición de nuevas reglas de juego y poder viabilizar políticas mucho más universalistas, mucho más en base a las necesidades de la gente, humanistas, y que respondan obviamente a un modelo diferente de salud y de buen vivir en nuestra sociedad. Estamos muy de acuerdo, doctor Ríos, porque sin duda por muchos años la salud pública ha sido relegada, digamos, a otros temas, ¿no? Que para las autoridades, los políticos, ha sido mucho más interesante, mucho más de mayor rédito político. Ahora nos damos con la sorpresa de que un problema como el coronavirus o una epidemia o un virus tan minúsculo puede hacernos tanto daño. Y si no estamos preparados, si no somos conscientes de que la salud es primordial, porque tiene así contacto directo con el derecho a la vida, no vamos a poder mejorar. Finalmente, doctor Ríos, ha habido alza de costo de pasajes, problemas, por ejemplo, con incremento o también despidos laborales. ¿Crees que se debería hacer allí un ajuste en la política, por ejemplo, en el sector laboral y en el sector de Indecopio, sancionar o hacer, digamos, dice que no hay control de precio, que es un libre mercado, pero hay personas que abusan realmente. Ante la emergencia hay empresas que abusan, o sea, es estado de emergencia, no estado de aprovechamiento empresarial. Es que el Estado nuestro se ha desprotegido de una serie de instrumentos legales que ahora no puede, de las cuales no puede hacer uso. Por ejemplo, en otros países, como en el caso de España, Italia, lo que han establecido últimamente control de precios, el Estado incluso se ha dado la posibilidad de, por ejemplo, por colocar las clínicas privadas al servicio del Estado, han dado medidas, por ejemplo, como que pueden confiscar, pueden expropiar bienes y servicios cuando se requieren para la salud pública. Acá en el Perú nosotros nos hemos desprotegido totalmente y hemos puesto normas que cada vez más bien han debilitado el rol del Estado. En estos momentos nos damos cuenta que tenemos que poner toda la potencia y toda la fuerza por fortalecer el Estado, por darle mayores instrumentos legales, porque si no, no vamos a poder perseguir el acaparamiento, no vamos a poder seguir la especulación. Acuérdense que en la época de Ana García se dieron normas que buscaron reducir las penas con respecto a las personas que especularan con precios, que acapararan. Entonces tenemos que establecer políticas de regulación. El Estado tiene que regular precios. El Estado no puede dejar esto solamente a las manos del libre mercado,
porque en esta situación se han hecho crecer los precios de los pasajes, por ejemplo, en las terminales. Los pasajes han triplicado sus precios, y impidiendo a la gente movilizarse, poderse guarecer debidamente en sus domicilios. O sea, ahora tenemos algunos empresarios, malos empresarios que tengan una visión más individualista, que lo que han hecho, por ejemplo, es despedir a algunos trabajadores. Los trabajadores de los cines los han despedido a casi todos, y eso son medidas graves que atentan justamente contra esta decisión del Estado de poner en aislamiento, proteger a la población, proteger a los trabajadores. O sea, tenemos que empezar a dotar el Estado de una serie de instrumentos que nos faciliten justamente tomar estas medidas de contención, de control, y que pueda el Estado ejercer este poder en términos de garantizar la salud de todos y garantizar que la existencia de la propia sociedad. Esos elementos han sido debilitados por un proyecto neoliberal que nos ha colocado en una situación de indefensión, y en la cual nosotros hemos perdido mucho del concepto de solidaridad. Como cada uno reaccionamos como si fuera un problema individual, cuando este es un problema social. No es que yo solo me defiendo, me protejo, me compro mis jabones, me compro mi papel higiénico, me compro mis cosas y me protejo, sino esto es un problema que afecta a la comunidad. O sea, yo me puedo proteger solo, no me voy a poder proteger solo, porque el vecino que está al costado, mi familiar que está al otro costado, una persona, un amigo que está ahí, son los que pueden tener el virus. ¿Por qué? Porque el virus no distingue, pues. O sea, no es que yo tengo el máximo de protección, me atrinchero y ya me salvé solo. No va a poder ser así. Acá tenemos que despertar la solidaridad, y todos tenemos que estar atentos a todo lo que pasa con nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros amigos, para poder protegernos entre todos y vía la solidaridad mejorar las condiciones para enfrentar epidemias como esta, pandemias como esta, o problemas futuros que vamos a tener en la salud de nuestras poblaciones. La cultura de la solidaridad es la que debemos empezar a desarrollar para efectivamente vivir como sociedad en el máximo de armonía. Muy bien. Agradecemos al doctor Río. No sé si tienes alguna consulta más, Renato. No, todo bien, claro. Muchas gracias, doctor Río. Vamos nosotros por la atención. Vamos a una pausa y regresamos con la parte final del programa. Así como cuidamos el cabello, la piel, nuestra presentación personal, y para ello utilizamos jabón, champú, cremas, desodorantes, entre otras cosas, el condón debe ser parte de nuestra vida diaria y nos permite mantener una buena calidad de vida. Siéntete bien, disfruta, comparte naturalmente todos los momentos de la vida sin preocupación. Para nuestro cuidado personal, que no falte algo tan natural, sencillo y práctico como un condón. Disfrutemos de nuestros momentos más íntimos con nuestro mejor amigo, el preservativo. Bien, y estamos de regreso aquí en su programa Salud y Política. No nos queda más que aconsejar a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de las plataformas, de las redes sociales, que acate las normas, el decreto de urgencia, de emergencia y la cuarentena que ha dado este gobierno a fin de salvaguardar la vida y la integridad de todos y de todas. ¿No? Sé que a veces las medidas restrictivas pueden resultar bastante incómodas, sobre todo cuando uno ya tiene planificado viajes, actividades, proyectos laborales, personales, trabajos, en fin, un sinnúmero de cosas. Sé que le podría afectar, pero hay que acatarlo por el bien de todos. Hay que también justificar los momentos donde uno va a salir de su domicilio, que es para comprar alimentos, para abastecerse de medicamentos, para ir al hospital cuando en caso de emergencia o en el caso de una urgencia. Importante también, si usted tiene un familiar que tiene una cita en el hospital, que vaya una sola persona a acompañar, si es que esta persona es mayor de edad o es menor de edad, que vaya solamente una, no tiene por qué ir toda la familia, ¿no? Y si el caso puede esperar, también aplace la cita, si se puede esperar, si no es algo de una urgencia o emergencia. En estos momentos hay que acatar las órdenes, ser muy disciplinados, tener la conciencia ciudadana
de poder yo cuidarme y proteger también al resto de que no pueda enfermarse con este coronavirus o cualquier otras condiciones de salud que pudiera tener, y ojalá que esto también nos sirva en adelante para poder ser empáticos con el tema de la salud pública. La salud pública no es un tema de juego, no es un problema de que ajeno, que no, a mi compañero le pasó, a mi vecino, pero a mí no. A todos nos debe atañer el tema de la salud pública, como ya lo dije. Sobre todo porque debemos ser conscientes que sin salud no hay vida. Sin salud no hay vida. Estamos en estos momentos pensando en que si es que el virus llega a nuestro país, se disemina de manera tan alarmante, pudiera generar problemas graves a la salud pública porque no estamos tan preparados. Lo importante es disminuir esa ¿cómo sería? Esa estadística que pudiera permitir que se dispare el número de casos para evitar esto. Y ojalá que esto sirva y funcione estos 15 días para poder mejorar que esta propagación no se haga mucho más fuerte, ¿no? Y tomemos como experiencia lo ocurrido en Italia, que allá se tomó las medidas con un poco de tardanza. Y miren las consecuencias, hay más de 2.000 muertos, más o menos, a raíz de casi 100, 300, 200 muertos diarios. Es preocupante, y ellos siendo un país del primer mundo y teniendo un sistema de salud que ha colapsado. Ya nos podemos dar una idea de lo que pasaría aquí si la curva se dispara y las cifras no se reducen como se espera en estos próximos 15 días. Así que lo que se pide es que por una vez unamos esfuerzos, por una vez dejemos los egoísmos, los deseos personales y actuemos por el bien común. Así es, y hay que estar muy vigilantes también para que estas políticas de cuarentena permitan de que no se cometan ningún tipo de abuso, ni de parte de las empresas que puedan abusar con sus trabajadores mandándoles sus cartas de despido, o parte de algunos malos empleadores que aún así, pudiendo estar en tu casa o trabajar en tu casa, te obligan a que vengas a tu centro de trabajo. O tercero, que también pudiera incrementarse los costos en los servicios públicos o en las venta de alimentos, bebidas, ¿no? O medicamentos, ¿no? No hay que abusar, hay que estar muy vigilante de todo esto para garantizar los derechos de todos y todas, porque lo que tenemos aún es derecho a vivir con dignidad, y eso nadie nos lo ha quitado, ningún decreto de urgencia nos ha quitado ese derecho de vivir con dignidad. Vamos a tener ciertas restricciones, sí, hay que acatarlas, pero los otros hay que también estar vigilantes también para que estos dineros que está dando el Ejecutivo realmente sirvan de inyección para lo que se requiere, no para que vivos, funcionarios o trabajadores, qué sé yo, quieran ganarse alguito y llevarse durante este momento de marea, este problema, se quiera llevar dinero a su bolsillo. Hay que estar muy vigilantes, y ahí el rol periodístico es muy importante en todo esto, ¿no? Renato, creo que despedimos el programa del día de hoy. Es un programa especial de más de 1 hora que hemos tenido, más de 2 horas casi transmisión, porque hemos tenido desde las 12:30 con el mensaje del presidente Martín Vizcarra y sus ministros en Palacio de Gobierno, y ahora mismo con la entrevista al experto en salud Mario Ríos aquí en Conexión Vida. No se despegue de nuestras plataformas, que vamos a seguir informando a través de la web y a través del Facebook y Twitter, y agradecemos también a Rodrigo Ciancas por los controles el día de hoy. Hasta los próximos días, sabemos cuándo es que sea necesario hacer una transmisión aquí en Conexión Vida. Y hay que recordar también que las actividades en radio, en SIDA Vida están por el momento suspendidas. Así es, bueno, SIDA Vida anunció hace varios días ya la suspensión de sus actividades el día jueves, si no me equivoco. Así es que a nuestros usuarios, y si es que alguien tiene alguna duda, ¿no? Puede escribirnos, ¿no? Al WhatsApp o al Facebook mismo, que gustosos podemos responder por esta vía. Buenas tardes. Buenas tardes.